bienvenidos niñas y niños a un programa más de Educando TV. Yo soy la maestra María y el día de hoy vamos a trabajar el tema de la segmentación o la separación, como ustedes quieran llamarle. La segmentación que hay entre las palabras dentro de la escritura. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a reflexionar, vamos a pensar por qué debemos de segmentar a la hora de escribir. Les hago esta aclaración porque cuando nosotros hablamos, generalmente no segmentamos, hablamos de corrido. Pero cuando escribimos sí tenemos que segmentar. ¿Por qué? Porque si no segmentamos correctamente, no separamos como debe de ser, podemos dar a entender otra cosa. Como sucedió en el grupo de tercero y cuarto grado, que la maestra les preguntó a los niños a qué cosa ellos le tenían miedo. Así empezó una charla y ellos empezaron a decir, no, pues que a mí me dan miedo los perros callejeros, y otros, no, que a mí me da miedo cuando me mandan a apagar la luz de la calle o del patio, o que a mí me da miedo la oscuridad, o que me da miedo a la hora de irme a dormir, o cuando estoy en el salón y me hacen preguntas. Entonces, la maestra les pidió a los niños que escribieran qué cosa les daba miedo. Se juntaron en equipo y escribieron varias oraciones. Después de que escribieron esas oraciones, la maestra las escribió en un cuadrito que les voy a mostrar y que me hizo el favor de prestarme para que analizáramos la segmentación, porque en esas oraciones encontramos muchos errores de segmentación. Pero ¿cómo vamos nosotros a saber si va separada o no una palabra de otra? Pues a través de la reflexión. Así que quiero que vean el siguiente cuadro que voy a colocar acá en el centro y que juntos vayamos observando en qué se equivocaron estos niños a la hora de segmentar, ¿sí? En la segmentación, quiero decirles antes de que sigamos avanzando, en la segmentación nosotros cometemos generalmente dos tipos de errores, ¿sí? En la segmentación nos equivocamos a veces y juntamos, o sea, en la segmentación es que a veces unimos palabras que van separadas. Unimos palabras que van separadas. ¿Cómo cuáles? Generalmente se equivocan mucho los niños cuando escriben, por ejemplo, a las niñas les toca bañarse, o a las pequeñas les toca bañarse. Vamos a suponer que tengan que escribir esa oración. Ellos hacen mucho esto, juntan a las, ¿sí? Y cuando en realidad tendrían que separarlo, porque estamos hablando, fíjense bien, si les dicen a las pequeñas, por ejemplo, a las pequeñas, fíjense, a las pequeñas, debería de estar escrito separado, a las pequeñas, pero generalmente muchos niños, muchos, lo escriben así, lo juntan, ¿sí? Juntan estas dos pequeñas palabras, las juntan, porque aunque la A está formada por una sola letra, tiene una función dentro de la oración, una función gramatical, es una partícula gramatical que nos sirve para entender, para escribir. Entonces los niños las juntan porque como están chiquitas se les hace fácil unirlas. Entonces este es un error muy común, unir, ¿sí? Unir palabras que van separadas. Este es un error, unir palabras que van separadas. Pero también existe el otro error de segmentación, que es juntar, ¿sí? Que es separar. Juntar y unir es lo mismo. Separar, que es separar en dos palabras, una palabra. Se los voy a poner así para que me entiendan, ¿sí? Separar en dos partes, mejor, una palabra. Separar en dos partes una
palabra. Este es otro tipo de error. ¿Y qué ejemplo podríamos usar? El otro día algunos niños estaban escribiendo el reglamento, muchachitos ya de bachillerato, el reglamento de su salón de clases. Y uno dijo, yo propongo apagar los celulares. Así dijo, apagar los celulares. Y que le dice la profesora de lectura y redacción, a ver, pasa y escríbelo. Y cuando lo escribió, así lo escribió, mire. Apagar los celulares. Celulares, así lo escribió. Apagar los celulares. ¿Qué fue lo que hizo acá? ¿Qué tipo de error de segmentación tuvo? Pues que separó en dos partes una palabra que tenía que ir junta. Apagar es así, ¿verdad? No es así. Entonces él se equivocó y miren cómo lo escribió. Y eso que ya era de bachillerato, por eso les digo que es muy importante la segmentación, porque si no vamos a decir otra cosa. Aquí podríamos entender que pues lo va a ir a pagar a algún lugar, ¿verdad? Apagar los celulares. Apagar los celulares es como una orden, una instrucción. Y apagar o sea, dejarlo en silencio, que ya no se escuche, que ya no funcione, es otra cosa. Por eso es tan importante nosotros desde ahorita aprender a segmentar. Entonces estos son los dos tipos de errores más comunes en la segmentación, en la separación de las palabras. Que unimos palabras que van separadas o bien que separamos en dos partes una palabra, como es esta. Pero ¿cómo nosotros vamos a lograr ya no cometer ese error, niños? ¿Cómo? ¿Saben cuál es la clave? Escribir mucho, leer mucho. Acuérdense, leer y escribir nos va a llevar a aprender a segmentar correctamente. No lo vamos a aprender en una clase, lo vamos a aprender practicando, practicando, practicando y practicando. Bueno, ahora sí, esa es la aclaración que quería hacerles antes de iniciar con nuestro análisis de estas oraciones. Los niños de tercero y cuarto dijeron que tienen miedo a muchas cosas. Todos tenemos miedo y es bueno decir a qué tenemos miedo, porque a veces cuando lo decimos a alguien más, resulta que esa persona también tiene los mismos miedos o nos ayuda a dejar de tenerlos. Bueno, entonces en el salón de tercero y cuarto escribieron lo siguiente: a mí me dan miedo los perros callejeros que están en la calle. Otro niño dijo, a mí me dan miedo los rayos y truenos cuando llueve. Otro dijo, a mí me espantan los toros negros de los jaripeos. A mí me da miedo jugar a las escondidas. A mí me da miedo apagar el foco en la noche. A mí me espanta que me pregunte el maestro de historia. Todas estas cosas son temores que los niños tienen. Pero a la hora de escribirlo, pues lo escribieron la mayoría de ellos de manera incorrecta. Vamos a tratar de identificar cuáles fueron esos errores de segmentación. A mí, aquí podemos encontrar uno, ¿verdad? A mí tiene que ir separado. A mí. Son dos pequeñas partículas gramaticales que tienen que ir separadas. A mí me dan miedo los perros callejeros que están en la, lo puso junto, también tenía que haberlo puesto separado, en la calle. Vamos a escribirlo correctamente aquí. A mí, acento en la I, me dan miedo los perros callejeros que están, acento en la A, en la calle. Punto. A mí me dan miedo los perros callejeros que están en la calle. Ahí ya lo segmenté, ¿sí? Y lo leí segmentado. ¿Se dieron cuenta? Pero en la vida diaria nosotros no leemos segmentado, leemos de corrido, ¿verdad?
Bueno, la segmentación únicamente sirve para la hora de escribir. A la hora de escribir, ahí sí es necesario segmentar para que no se cambie el significado de lo que queremos expresar. Vamos a continuar con la otra oración. Dice, a mí, aquí sí lo hizo bien, a mí me dan, ahí lo hizo mal porque lo separó, me dan miedo los rayos y los truenos cuando llueve. Nada más ese fue el único error que tuvo este niño. Entonces lo voy a escribir aquí. A mí, acento en la I, me dan miedo los rayos y truenos cuando llueve. Con V. Muy bien. Ahí está correctamente. Continuamos con el otro ejemplo. A mí me espantan, fíjense, a mí me espantan. Lo separó. Espantan. Y ahí, ¿cuál es el error? Es diferente, ¿verdad? Acá cometió el error de separar cuando tenía que unir. Entonces así le vamos a hacer. Esta es la señal. A mí me espantan, tenía que estar junto. Los toros negros de los jaripeos. De los lo juntó y tenía que separarlo. Ahí hubo los dos tipos de errores, estuvieron en ese ejemplo. Voy a escribirlo. A mí me espantan, tiene que ir junto. Me espantan los toros negros de, aparte, los jaripeos. Punto. Allá, ya está correctamente escrito. Bueno, continuamos con el otro enunciado. A mí me da miedo jugar a las escondidas. A las, lo juntó. El mismo ejemplo que ya habíamos puesto aquí. Escondidas, lo separó, escondidas. Entonces aquí lo vamos a unirlo, porque aquí tiene que ser junta. Esta palabra tiene que estar junta. Escondidas debe estar junta, no separada. Entonces aquí lo voy a copiar. A mí me da miedo jugar a las, separado, escondidas, va unido, no va separado, escondidas. Bueno, continuamos con la otra. A mí me da miedo apagar el foco en la noche. Ahí está otra vez el error. Apagar debe ser junto. Entonces voy a ponerle la señal que significa que tengo que juntarlo. En la debe estar separado. Bueno, entonces, ahora sí, con esa corrección ya lo escribo aquí. Bien, a mí me da miedo apagar, va unido, el foco en la, va separado, noche. Bueno, continuamos. A mí me espanta que me pregunte el maestro de historia. Aquí vemos tres palabras que juntaron y que tenía que ir separada. A mí me espanta que me pregunte el maestro de historia. Así tendría que haber ido separado. En la escritura, vuelvo a repetir. A mí me espanta que me pregunte el maestro de historia.
A mí me da miedo que me pregunte el maestro de historia. Bueno, ahora sí ya corregimos nuestro trabajo. Encontramos errores de segmentación, palabras que tenían que estar unidas y las separaron. Palabras que tenían que estar separadas y que las juntaron. Esos son los dos tipos de errores que hay de segmentación. ¿Y por qué no debemos hacerlo? Pues por la sencilla razón de que podemos dar a entender otra cosa. Y para eso les traje el siguiente ejemplo. Les traje un poema escrito por un señor muy famoso, un poeta mexicano que se llamó Javier Villaurrutia. ¿Ustedes han escuchado hablar de él? Bueno, entonces este hombre escribió muchos poemas, muy bonitos por cierto, pero que él tenía una habilidad, niños, tenía un talento especial, sabía jugar con las palabras. Entonces vamos a ver cómo jugó con la segmentación y van a ver qué bonito poema. Vamos a leerlo juntos. No está completo, es un fragmento porque es un poema muy, muy largo. Dice así: nocturno en que nada se oye, y mi voz ya no es mía, dentro del agua que no moja, dentro del aire de vidrio, dentro del fuego lívido, que corta como el grito y en el juego angustioso de un espejo frente a otro, cae mi voz. Y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que madura. ¿Qué tal? ¿Verdad que está muy bonito? ¿En dónde nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar en esta parte, en esta estrofa. Ay, no quiero ni rayarlo porque está bien bonito. La primera estrofa no nos sorprende tanto, es muy hermosa también, pero como la segunda. La segunda a mí me sorprende mucho porque está diciendo lo mismo, pero está expresando cosas diferentes en cada uno de sus versos. ¿Y por qué está expresando cosas diferentes? Simplemente por la segmentación. Fíjense, vamos a analizar la primera. Y mi voz que madura. ¿A qué se refiere? Y mi voz que madura. ¿Qué es lo que quiere expresar el autor Javier en este verso? Y mi voz que madura. ¿Qué está expresando? Está hablando de que su voz está evolucionando, que está madurando, que está cambiando, que se está haciendo más, a lo mejor que está envejeciendo o que se está haciendo más fuerte o que se está haciendo más hermosa, que está evolucionando su voz. A eso se refiere cuando dice, y mi voz que madura, como una fruta cuando madura, pues. Entonces, con eso compara su voz. Y mi voz que madura. Pero ahora vamos a ver el siguiente. Y mi voz que madura. Aquí ya no separó que madura. Y fíjense, ya no lo separó, lo juntó. Acá son dos, acá es una palabra. Quemadura, ¿qué es la quemadura? Es una herida que nos hacemos cuando nos quemamos con fuego, ¿verdad? Bueno, entonces aquí está él diciendo que su voz quemadura es como si dijera que su voz es una herida que está ahí y que le duele. O a eso se refiere, mi voz quemadura. Es muy diferente, fíjense lo que está expresando aquí, una evolución de su voz, y aquí está expresando que su voz es una herida. Entonces son cosas muy diferentes y simplemente por la segmentación ya se entiende otra cosa. Vamos a la tercera, el tercer verso, y mi voz que madura. Se escucha igual, ¿verdad? Y mi voz que madura, se escucha igual, pero está expresando otra cosa. Bosque, ustedes saben que es un bosque, y madura, pues estamos hablando de un bosque que a lo mejor ya está de color amarillo, está en otoño,
o podemos pensar un bosque que se está haciendo cada vez más grande, que se está haciendo cada vez más fuerte, que está envejeciendo. Todo eso podemos pensar con esta oración que al oído se escucha igual que las otras, pero que está expresando cosas diferentes. No solo porque está segmentado de otra manera, sino también por cómo está escribiendo. Entonces, por eso es que la escritura es muy importante, saber escribir correctamente las palabras. Y vamos con el último verso, y dice así: y mi voz quema dura. Quema, pues habla del verbo quemar, ¿sí? De encender, y dura, que con fuerza. Entonces, y mi voz quema dura, quiere decir que a lo mejor su voz es tan fuerte que hasta sientes que te quema, ¿no? A la hora de que esa persona habla. Entonces, a la hora de que yo hablo, mi voz se impone tanto que hasta quema. Entonces, está expresando otra cosa muy diferente. La segmentación, fíjense qué impacto tiene. Y por eso es que retomé este ejemplo, que también ya se trabaja en las escuelas secundarias, pero que aunque se trabaja en escuelas secundarias este poema, pude rescatar esta partecita que creo que ustedes, aunque son pequeños, van a entenderlo muy bien. Cómo segmentar cambia el significado, el sentido de todo lo que nosotros queremos expresar. Por eso, en eso recae su importancia. La clase de hoy, ¿cuál es su objetivo? Que ustedes entiendan por qué es importante segmentar, por qué es importante separar cada palabra. En primero y en segundo les enseñamos a que tiene que ser con palmas, o sea, y, mi, voz, que, madura. Es una cosa, ¿verdad? La siguiente, y mi voz que madura. Fíjense, ya son 4 palabras, ya no son 5. Y mi voz que madura. También ahí son 4. Y mi voz quema dura. 5. Los estamos marcando para que ustedes entiendan que tiene que haber una separación. Pero a la hora que hablamos, pues ya no es tan fácil separar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a aprender nosotros a separar? Ese es el gran reto, ¿cómo aprender a separar? Se los vuelvo a repetir. Practicando la escritura, practicando, leyendo mucho y practicando la escritura. Y además hay un auxiliar que es el diccionario. También ese nos ayuda mucho a aprender a segmentar. Y sobre todo, niños, reflexionar, que es lo que tratamos de hacer hoy, reflexionar con ustedes cuándo debe ir una separación, ¿sí? Y los 2 tipos de errores que tenemos a la hora de separar las palabras que deben ir juntas o juntar palabras que deben estar separadas, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos a la hora de escribir? Que las palabras chiquititas las juntamos. Por ejemplo, a las juntamos. A los las juntamos. Casi siempre tienen que ir separadas. Así, no. Así, no. Así, sí. Bueno, y ¿qué otro ejemplo? También se fue. Muchos niños lo escriben así, se fue. No es junto, es separado. Se fue. Es lo que yo más he observado, que se equivocan mucho. Y ahora también. Ahora, fíjense bien, ahora, si estoy hablando de ahora, de este momento, va junto, ¿verdad? Entonces, también ahí a veces lo separan. Bueno, entonces hay muchos ejemplos que podríamos mencionar, pero lo más importante de esta clase ha sido que ustedes puedan reflexionar el valor que tiene la segmentación a la hora de escribir y que lo practiquen mucho para poder mejorar su segmentación. Entre más escriban, mejor van a segmentar. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Yo soy la maestra María y nos vemos en la próxima sesión. Hasta la próxima.